Continuamos con el ejemplo 3 que dice, determinar la concentración de todas las especies en el equilibrio cuando la concentración de cadmio es mucho mayor que la del cianuro, situación contraria al ejercicio anterior. Entonces tenemos aquí el cianuro de potasio 0,1 molar, el nitrato de cadmio 2,4 molar. Por lo tanto, si la concentración del cianuro es mucho menor al cadmio, entonces todo el cianuro se habrá acomplejado, o sea, ha formado el compuesto complejo. Entonces tenemos aquí lo mismo, la concentración del cadmio es mucho mayor que del cianuro. Del cianuro aproximadamente 0, estamos asumiendo. Y la constante de formación o beta sub 4 es 7,1 por 10 a la 18. Entonces aquí, en el equilibrio, ¿qué tenemos? Cadmio 2,4, el cianuro tenemos 0,1. Antes que estos dos iones reaccionen, como producto no tenemos nada. ¿Cuánto reacciona aquí? Menos una cantidad X. Aquí también menos la cantidad X, pero como tenemos coeficiente 4, reaccionará menos 4X. ¿Y aquí cuánto se formará? La cantidad X que aquí ha reaccionado. Entonces en el equilibrio tenemos 2,4 menos X y aquí tenemos 0,1 menos 4X. Pero como estamos asumiendo que esta concentración es prácticamente 0, colocamos aquí o igualamos esta expresión a 0. Eso todo porque ha reaccionado para formar este compuesto, este complejo, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí 0,1 menos 4x es igual a 0. Estamos asumiendo que todo es 0, que todo ha reaccionado, claro. De aquí determinamos x es igual a un valor 0,025. Por lo tanto, como en el equilibrio el cadmio es igual a 2,4 menos x, reemplazamos aquí el valor de x, por lo tanto la concentración de cadmio en la solución es 2,375 molar. No vamos a confundir, jóvenes, esta concentración del cadmio con esta concentración del cadmio, ¿sí? Esto es la concentración analítica en este caso de la sal. Aquí la concentración del cadmio en la solución de los iones cadmio. Entonces, tenemos este valor. Por lo tanto, en el equilibrio, la concentración del tetraciano de cadmio es igual a X, o sea, esta concentración es igual a 0,025 el valor de X. ¿Qué nos faltaría determinar? La concentración del cianuro en la solución. Entonces tenemos aquí, en la ecuación 1, es la ecuación de equilibrio, tenemos la constante de formación igual a beta sub 4 igual a esta expresión. En el equilibrio es la formación del tetraciano entre la concentración del cadmio y el cianuro elevado a la cuarta. De aquí despejamos ¿qué? El cianuro, porque los demás ya conocemos. El cianuro es igual a esta expresión, ¿no es cierto? Despejando. Reemplazamos los datos. Tenemos aquí 0,025, la concentración de cadmio, lo que acabamos de hallar hace un momento, y la constante. Es igual a este valor. Como es elevado a la cuarta, pues elevamos raíz cuarta. Entonces la concentración del cianuro es igual a ese valor, 6,205 por 10 a la menos 6 molar. Entonces tenemos los resultados en el equilibrio. Concentración de cadmio es este valor, la concentración del tetracianuro de cadmio es este valor y del cianuro en la solución es este valor. Tenemos aquí una nota que dice, no había necesidad de realizar el balance de carga, no lo hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque teníamos estas tres incógnitas y tres ecuaciones. En otros casos, si nos falta una ecuación más, hacemos el balance de carga. Bueno, continuamos con el ejemplo 4, que dice, ¿cuáles serán las concentraciones de iones plata y amoníaco en una disolución 0,02 molar, sabiendo que la constante de disociación del ion complejo es K sub D, constante de disociación, es igual a 6,3 por 10 a la menos 8. O sea, nuestro compuesto es la sal. Aquí tenemos un esquema hecho, la concentración 0,02 molar. ¿Qué tenemos aquí? Cloruro de diamínplata, ¿no es cierto? Es una sal compleja, claro. Entonces, aquí tenemos, bueno, esto es una sal. Tenemos la sal que se disocia, nuestra sal es esta, el cloruro de diamínplata.
como es sal, la concentración es 0,02 y se ioniza en diamín plata más cloruro. Como es sal, en ambos casos es la misma concentración. Nos da la constante de disociación del complejo, o sea, nuestro complejo es esto. Tenemos aquí tenemos el diamín plata en equilibrio con la plata y el amoníaco. Esto sería aquí, así, bueno, ahora sí, tenemos en equilibrio. Siempre doble flecha cuando tenemos una constante K, sabemos que ya está en equilibrio. Entonces tenemos aquí inicialmente, ¿cuánto? 0,02 del complejo que se disocia en plata. Inicialmente no hay nada. De esta cantidad, ¿cuánto va a reaccionar? Una cantidad X. Por lo tanto, aquí, como yo en plata tendremos más X y aquí más 2X, 2 por este coeficiente. En el equilibrio, ¿qué tenemos? La expresión sería esta, ¿no es cierto? Plata por la concentración de amoníaco al cuadrado sobre el diamín plata. Reemplazando estos valores del equilibrio, plata es X para el amoníaco, 2X elevado al cuadrado. En el denominador tenemos la plata 0,02 menos X. Aquí hemos hecho una suposición. Si aquí la concentración es 0,02, es muy pequeño, ¿cuánto va a reaccionar? Más pequeño aún, ¿no es cierto? Una mínima cantidad. Podemos despreciar esa cantidad porque no va a afectar mucho. Entonces estamos asumiendo X es aproximadamente igual a 0, ¿está bien? Y si no despreciamos, pues aquí podría salir una ecuación hasta de tercer grado, tal vez no, o de segundo grado, pero podemos hacer esto. Entonces, esto es igual a 6,3 por 10 a la menos 8, que es la constante de disociación. Entonces, tenemos aquí, haciendo operaciones, ligamos esta expresión. X es igual a la raíz cúbica, pues nos hemos ahorrado bastante, entonces, al despreciar esto. Es igual a la raíz cúbica de esta expresión. Por lo tanto, X es igual a 6,8 por 10 a la menos 4. Entonces, las concentraciones para la plata en el equilibrio teníamos aquí. La plata es igual a X, ¿sí? X, o sea, la plata es igual a este valor de X. Para el amoníaco tenemos 2 veces X, por lo tanto, tenemos aquí este resultado. Para el diamín plata, para el compuesto, el complejo, o sea, es igual a X, 6,8 por 10 a la menos 4. Aquí tenemos un detalle. Hemos asumido que X es aproximadamente 0. Aquí, fíjense esto, ¿no es cierto? Pero no podemos asumir a este X igual a 0, porque esto está multiplicando y cuando se multiplica los valores siempre van a ser más grandes. En cambio aquí como se está restando, podemos asumir. O si estuviese sumando, podríamos asumir también, porque no afecta mucho en la suma y en la resta, pero en la multiplicación sí. Aquí nunca vamos a asumir un valor de 0, porque si no se va a anular todo 0. Entonces tenemos aquí lo que acabo de explicar. Entonces, aquí el error, si el error es grande, perdón, aquí falta la R, si el error es grande, vamos a ver, el error es igual a la cantidad X que ha reaccionado sobre la concentración inicial por 100. Si este valor es menor al 5%, lo que hemos asumido estará bien. Si es mayor, pues no estará bien y tenemos que resolver la ecuación ya sea cúbica o la ecuación de cuarto grado. Entonces, reemplazando valores tenemos aquí, es igual a 0,034. Multiplicamos por 100 es 3,4%. ¿Esto es menor al 5%? Sí. Entonces, nuestra suposición era válida, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar con el ejemplo 5. ¿Qué dice? Se tiene una solución de 0,1 molar de nitrato de plata y 1 molar de amoníaco. Inciso A, hallar la concentración de iones plata en el equilibrio. Inciso B, hallar la concentración de ácido clorhídrico necesario para que la concentración de plata sea esa cantidad. Inciso C, el pH de la solución del anterior inciso, o sea, del inciso B. Tenemos aquí, tenemos la constante beta 2 del diamín plata, que es 1,6 por 10 a la 7, y la constante A sub A, o sea, constante de ionización del ácido amonio
amoníaco es igual a 5,6 por 10 a la menos 10. Tenemos aquí la concentración del nitrato de plata 0,1 molar, del amoníaco 1 molar. El nitrato de plata, por ser una sal, se va a ionizar. Las concentraciones son las mismas por ser sal. Del amoníaco 1 molar. Inciso A nos pide la concentración de la plata. Las reacciones de formación del complejo. ¿Cómo sabemos cuántas etapas hay? Aquí. Nos da beta 2, o sea, esta es la última etapa, solamente va a haber 2 etapas. Entonces, nuestras ecuaciones de formación serían plata más amoníaco está en equilibrio para formar este complejo. Un ligando, que es el amoníaco, y el átomo o el metal central. Y aquí una K1 de formación. Luego tenemos la plata más 2 amoníacos para formar el diamín plata. Y ahí nos da la constante de formación que es igual a beta 2 igual a 1,6 por 10 a la menos 7. Entonces, en el equilibrio, ¿qué tenemos? De la última etapa, la que nos interesa, es igual a esta concentración sobre la concentración de plata por el amoníaco elevado al cuadrado. Aquí está. Esto es igual a 1,6 por 10 a la 7. Para nosotros será nuestra ecuación 1. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Nos pide la plata, pero necesariamente vamos a tener que hallar todo. O sea, 1, 2, 3 incógnitas. Aquí va nuestra ecuación 1. Nos faltaría 2 ecuaciones más. Entonces, hacemos el balance de masa para la plata. Hemos hecho siempre la concentración analítica. O sea, la concentración total de la plata es igual a la concentración de la plata. O sea, balance de masa de aquí. En función a la plata. Plata libre más esto, no tenemos caso 1, no nos interesa. Siempre nos interesa la última etapa. O sea, plata, la concentración de plata libre más la concentración del diamín plata. O sea, aquí tenemos el balance de masa. Entonces, la concentración de la plata, como es 0,1 molar, estamos asumiendo que es 0. Es bajito. Como está sumando, no va a influir mucho. Estamos asumiendo aproximadamente que es 0 por ser pequeño frente a 1 molar que es del amoníaco, ¿no es cierto? Entonces, si esto es 0, la concentración total de plata, o sea, la concentración analítica era 0,1. 0,1 es igual a la concentración del diamín plata. Para esto nosotros le llamamos ecuación 2. Aquí, balance de masa para el amoníaco. O sea, la concentración analítica del amoníaco. ¿Cuánto era? 1. O sea, la concentración total que debe existir en toda la solución. Esto es igual a la concentración, aquí vamos a ver, a la concentración del amoníaco, lo estamos en función del amoníaco más la concentración de este producto complejo. O sea, porque tenemos amoníaco también. Entonces, tenemos aquí la concentración del amoníaco total es igual a la concentración del amoníaco en la solución más la concentración del diamín plata. Pero en el balance de masa tenemos aquí necesitamos 2 de amoníaco por cada 1 de plata. Como estamos hablando de balance de masa, está en función de cantidades. Como está aquí, 2 amoníacos tenemos, o sea, 2 veces la concentración del amoníaco. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La concentración del amoníaco es 1, del amoníaco total. Del amoníaco en la solución no conocemos, más 2 veces de la concentración del diamín plata. Del diamín plata acabamos de hallar que es igual a 0,1. Reemplazamos. Entonces, de aquí determinamos que la concentración del amoníaco es igual a 0,8 molar, ¿sí? Entonces, continuamos. Nos falta hallar la concentración de las otras especies. De la ecuación 1 sabemos qué es esto, en el equilibrio. Analizamos, ¿tenemos la concentración? Sí, acabamos de hallar. Y tenemos del amoníaco, sí, 0,8. Nos faltaría hallar la concentración de la plata, del ion plata en la solución, en la mezcla de todo. Es igual a este valor, la constante. Despejamos de aquí la concentración de plata. La concentración de plata es igual a esta expresión dividido entre beta 2 y el amoníaco. Entonces reemplazamos aquí, ¿no es cierto? Reemplazamos datos. La concentración de plata es igual a 9,76 por 10 a la menos 9 molar.
Y hemos hallado el inciso A y pues todas las concentraciones. El inciso B, ¿qué nos pedía? Hallar la concentración del ácido clorhídrico para que los iones plata en la solución sea 10 a la menos 6 molar. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Tenemos, según nuestros datos, la concentración total de plata aquí es igual a 0,1 molar. Eso es el dato que nos da. Y del amoníaco total, 1 molar. Las reacciones que ocurren son estas, ¿sí? Luego vamos a explicar más esto. Entonces, la ecuación de equilibrio va a ser para nosotros, de aquí. Beta 2 es igual a esta expresión, ¿no es cierto? La ecuación de equilibrio. Entonces, de aquí despejamos que amoníaco al cuadrado. ¿Qué tenemos? Igual a esta expresión. ¿Conocemos esto? Sí, acabamos de hallar 0,1. ¿Conocemos beta 2? Sí. Y la concentración de plata es 10 a la menos 6. Nos está pidiendo para este valor cuánto debería ser la concentración del ácido clorhídrico. Entonces, aquí hallamos la concentración del amoníaco, que es igual a 0,079 molar. Hacemos un balance de masa para el amoníaco. O sea, el amoníaco total o la concentración analítica es igual a la concentración del amoníaco más la concentración del amonio más 2 veces esta concentración. Se preguntarán, ¿de dónde ha aparecido el amonio? Tenemos aquí, fíjense. Cuando mezclamos todo esto, tenemos ácido clorhídrico que se ioniza en sus iones, ¿no es cierto? El agua sí forma parte, electrólisis del agua, tenemos protones más oxidrilos. El amoníaco más el agua, ¿qué va a formar? Como es una base, va a aceptar un hidrógeno para formar amonio más oxidrilo. Luego la plata más 2 amoníacos es el complejo que forma, ¿no es cierto? Además, el nitrato de plata, como es una sal, se va a ionizar en iones plata más iones nitrato. O sea, ocurre estas 3 reacciones en nuestra solución. Entonces, si estamos haciendo un balance para el amoníaco, ¿sí? Tenemos aquí amoníaco más amonio más 2 veces esto, porque el amonio está relacionado con el amoníaco. Tenemos aquí, reemplazamos valores que ya tenemos, determinamos el amonio. El amonio es igual a 1 menos 0,079 menos este valor. Por lo tanto, la concentración del amonio es igual a 0,729 molar. ¿Está bien? Entonces, para hallar las otras concentraciones, haciendo un balance de cargas, en la solución se tienen los siguientes iones, lo que acabo de decir. Teníamos nitrato de plata más amoníaco, obviamente esto está en un medio acuoso. Si hablamos de balance de cargas, vamos a tomar en cuenta el agua. Además, aquí estamos añadiendo ácido clorhídrico. La pregunta es, ¿qué concentración debería tener el ácido para que los iones plata sea 10 a la menos 6? ¿No es cierto? Entonces, fíjense, nuevamente, nitrato de plata, esto se va a ionizar en plata y nitrato. El amoníaco va a reaccionar con agua como es una base para formar amonio más oxidrilo. Luego tenemos la plata, además va a reaccionar con los ligandos amoníaco para formar el diamín plata. Luego el ácido clorhídrico, como estamos añadiendo, se va a ionizar en protones y en cloruro. Además, el agua también está en equilibrio de protones más oxidrilos. ¿Está bien? Esto es lo que ocurre en realidad. Entonces, para el balance de carga hacemos esto. La concentración de todos los iones positivos debe ser igual a la concentración de todos los iones negativos. Todo esto es lo que ocurre de estas reacciones, o sea, lo que ocurre aquí en la mezcla. Entonces, tenemos aquí balance de carga, todo lo positivo. ¿Qué tenemos aquí? Los iones, ¿sí? No vamos a copiar esto porque tiene carga cero aquí. Iones plata positivo, más amonio, más diamín plata positivo, más protones. Uno de estos suficientes, ¿sí? Entonces, igual a la concentración de los iones negativos, igual a los oxidrilos, más
el ion nitrato más el ion cloruro, ¿no es cierto? Entonces aquí está. ¿Qué valores tenemos? De la plata, la condición es que tiene que ser 10 a la menos 6. Del amonio acabamos de hallar hace un momento que es 0,721. Del diamín plata hemos determinado que es 0,1. Del protón, el agua, vamos a considerar de que no va a afectar mucho a las concentraciones otras, ¿sí? Porque podría estar bastante diluida, ¿no es cierto? O sea, donde el agua, el protón y el óxido de hilo, pues el agua es como neutro, ¿no es cierto? Directamente, aproximadamente 0 en ambos casos, ¿sí? Estamos asumiendo esto. Y el amoníaco, que hemos determinado que es 0,1. ¿Qué nos faltaría determinar? La concentración de cloruro. Entonces, despejando el cloruro, la concentración es igual a todo esto, esta suma es 0,821 menos 0,1 del nitrato. O sea que tenemos la concentración de cloruro 0,721 molar. Ahora hacemos un análisis. Tenemos la concentración del cloruro en la solución o en la disolución. Si el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y tiene, ¿qué concentración? No sabemos todavía. Se ioniza en protones más cloruro. Hemos hallado el cloruro, o sea, el cloruro tiene 0,721. Basta con saber esta concentración, podemos determinar cuánto tiene el ácido, porque es ácido fuerte. Ya dijimos anteriormente, la concentración del ácido es igual a del ion positivo y del ion negativo. Como tenemos esto, va a ser igual para eso, va a ser igual para el ácido. Por lo tanto, la concentración del ácido clorhídrico es igual a 0,721 molar. Hemos determinado. El inciso C, ¿qué nos pide? ¿Cuál será el pH de la anterior solución, o sea, del inciso B? ¿Qué hacemos? En el inciso B, inicialmente nos habían dado la constante de ionización, ¿sí? Aquí está, recuerden a ver, la constante de ionización aquí constante A, del amonio versus amoníaco. O sea, el amonio es el ácido conjugado de esta base, ¿no es cierto? Nos da la constante, que es igual a 5 por 6 por 10 a la menos 10. Nos pide el pH. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos habla de pH, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos el amoníaco. En presencia de agua se forma amonio más oxidilo, ¿no es cierto? Un protón viene aquí, en H4 nos quedaría oxidilo. El amoníaco es una base, esto es el ácido. ¿Se acuerdan de los pares conjugados? El amonio es el ácido conjugado de esta base. Por lo tanto, podemos hallar el pH, porque además tenemos K sub A, la constante de acidez. Entonces, tenemos aquí, usamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿se acuerdan? Donde el pH es igual a pKa menos el logaritmo del ácido respecto a su base conjugada o la base y su ácido conjugado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí pH es igual a pKa menos logaritmo del ácido. ¿Cuál es nuestro ácido? El amonio. Y la base, el amoníaco. pKa, tenemos la constante K sub A es igual a 5,6 por 10 a la menos 10. Queremos hallar el pKa, va a ser igual a menos logaritmo de esto, igual que el pH, ¿no es cierto? Menos logaritmo de ese valor, por lo tanto pKa es igual a 9,252. Entonces el pH es igual pKa 9,252 menos logaritmo del amonio. El amonio hemos hallado 0,721 y de la base era 0,079, ¿no es cierto? Hacemos las operaciones correspondientes, determinamos que el pH es igual a 8,29. Eso sería pues todos los ejercicios.